miércoles. Y entonces comenzaremos en 2 segundos. Bienvenidos todos a la sesión número 103 de panel de exrectores de universidades de nuestro grupo. El tema será la educación en Colombia, sus experiencias y su futuro. Este tema es especial porque pues tenemos exrectores en nuestro grupo. Surgió de algunos que solicitaron que Chucho hablara, que Pacho hablara, que Luis Hernando, que Hernando, y decidimos hacer un panel. Entonces, el tema y lo que le enviamos a todos inicialmente fue algunas preguntas que nos hablaran de sus experiencias, de su aprendizaje como rectores, del papel de la educación superior en lo relacionado con la solución de los problemas del país, del tema del acceso de la población a la educación superior. Pero claro, esto es un tema que podría dar para muchas cosas y no tenemos una agenda clara fuera de estos 3 temas. Pues bueno, de una u otra manera, casi todos hemos estado vinculados a la educación superior, sea como estudiantes, como profesores, como administradores, de manera que es un tema que creo que es de común interés. Esta tarde les presento a nuestros 5 panelistas, Chucho Ferro, Pacho Cajiao, Hernando Bernal, Luis Hernando Rodríguez y César Vallejo. Lamentablemente, Isabela Aguirrezábal y José Joaquín Andrade, que los habíamos invitado, a última hora tuvieron inconvenientes familiares y de trabajo, Isabel, y se excusaron. La dinámica de esta tarde va a ser muy simple. Le haremos una presentación a nuestros panelistas, las primeras preguntas. Yo les pido a los panelistas que dejen sus micrófonos abiertos y que se sientan libres de contestar o no las preguntas o añadir algo de los demás panelistas. Seguiremos una dinámica pues de levantar la mano cuando quiera uno hablar, etc. Para la segunda parte, seguiremos la dinámica de permitir comentarios y preguntas de todo el grupo, recomendándoles a todos, por favor, panelistas y participantes, todos nosotros, no exceder un tiempo máximo aproximado de 2 minutos, sean sus preguntas o en sus respuestas. Esto con el fin de facilitar un poquito una participación más amplia de todos o de muchos más en un tema apasionante como esto. Disculpen de antemano si les hago alguna señal sutil, un estornudo o alguna tosecita para que no se prolonguen mucho, pero trataremos de mantener la fluidez del diálogo y acuérdense que no estamos ya en debates presidenciales, creo que no va a haber más también, vale la cuña, ¿no? Ahora sí comencemos. Les presento entonces a nuestros 4 panelistas de esta tarde. El primero es nuestro queridísimo Chucho Ferro y voy a hacer aquí una tecnología de levantarlo al grupo. El segundo panelista de nuestro grupo es Pacho Cajiao. ¿Dónde está Pacho? A ver, hacemos el spotlight. Ya están los 2 primeros panelistas. El tercer panelista es, ¿qué se me hicieron? Hernando Bernal. Hernando Bernal, vamos a ponerle el spotlight. El cuarto panelista es César Vallejo. César Vallejo. Y el quinto panelista es Luis Hernando Rodríguez. ¿Qué se me hiciste? Luis Hernando, aquí. Tenemos los 5 panelistas, ¿no es cierto? Les pido a todos los panelistas que liberen sus micrófonos y puedan sentirse en libertad. Lo que voy a tratar de hacer inicialmente, como les dije, es las preguntas. Hay unos panelistas muy juiciosos que se adelantaron y mandaron las respuestas y todo esto. Los felicito a todos. Creo que se prepararon abiertos para participar en esto. Las preguntas, la primera pregunta que le hicimos a todos es ¿qué aprendieron siendo rectores de universidades? Hay unos que fueron rectores de universidades públicas, otros privadas, otros públicas y privadas. ¿Qué aprendieron? Algunos aprendizajes de eso. De nuevo, les recomiendo ser lo más breves posibles, pero tampoco se corten demasiado. Entonces, empecemos por Chucho, que creo que fue el que más tiempo estuvo de rector, ¿no es cierto, Chucho? Cuéntanos un poquito cuánto tiempo estuviste y qué aprendiste.
Bueno, muchas gracias, Darío, y a todos ustedes. Pues yo aprendí que 38 años es mucho. 38 años de rector, que casi me puede decir que no, me hubiera podido seguir jubilado ahí. Eh, y otra cosa que aprendí también, aprendí que a la gente, tanto a los que están arriba en el consejo directivo, que fue los que me nombraron, como también a los alumnos y profesores, que están, hay que escucharlos mucho, ¿no? Eso es uno se acostumbra mucho, pero tiene que aprenderlo a escuchar, a estar siempre en comunicación. Y la primera escucha que tuve fue muy, es una anécdota. Cuando la Universidad del Norte en 1980 no tenía rector, llevaba 3 meses sin rector, no encontraban, habían pedido hojas de vida. El doctor Pacho Posada de la Peña, que fue ministro de Justicia y también director de la Fundación Mario Santo Domingo, mandó mi hoja de vida a una caja de compensación donde yo trabajaba, yo era el secretario general. Y ahí había una persona muy simpática de Barranquilla, Álvaro Jaramillo Bengoechea, que presentó, dijo, hombre, si este es el tipo que estamos buscando. ¿Y saben por qué? Les dijo así a todos. Dice, ¿sabe por qué? Porque es que yo he visto el montón de títulos que este tipo tiene y tiene más cartones que un tugurio. Esto a mí esto me pareció simpaticísimo. Más cartones que un tugurio. Vamos a nombrarlo. Entonces me nombraron rector y ahí comencé yo. Y una de las primeras cosas que encontré en la Universidad del Norte es que eso era un high school en realidad. Yo venía de Europa hacía 2 años en ese momento y ya venía de esas universidades pues fabulosas de allá. ¿Para qué contar? Me di cuenta que eso había que convertirlo en una universidad de verdad. Y me quiero fijar en dos cosas. Para convertirla en una universidad de verdad yo tenía que tener muy buenos profesores y además elevar mucho el nivel del estudiantado. Pero para los buenos profesores, ¿cómo? Si es que en Barranquilla en ese momento había dos en la universidad, dos doctores, dos profesores con título de PhD. Entonces lo primero que me propuse fue un plan de desarrollo donde en menos de 10 años yo tenía que elevar ese número de profesores. Y a eso me comprometí. Otra cuestión que aprendí también con los estudiantes es que en la costa atlántica la gente vive con mucha pobreza y la gente tiene mucha dificultad para pagar las matrículas. Entonces yo con el tiempo yo tengo que buscar la forma de que los estudiantes puedan acceder con mejor recursos económicos, con mayores financiación, con mejor financiación. Después contaré más adelante cómo fue eso. Y un tercer elemento que también, que ya es más de concepto, yo digo, hombre, mire, una universidad que es más que todo tecnológica, porque en ese momento era una universidad muy centrada en las ingenierías y comenzando la medicina, si yo soy un humanista, pues estoy que darle una carga humana, de carga de estudios humanísticos. Entonces hicimos un plan de estudios generales, como los que yo había visto en Europa, en Francia particularmente, donde el énfasis en las humanidades, llámese historia, filosofía, lenguas, etcétera, iba a ser fundamental y transversal a todas las carreras. Y después de 38 años de estar en la universidad me siento muy contento porque la gente sí quedó con esa sensación cuando me despidieron. Usted es un rector verdaderamente humanista que transformó la universidad en el sentido de que un ingeniero industrial, un ingeniero mecánico, no es únicamente un ingeniero tal cual, es también una persona que tiene unos valores humanísticos y una manera de ver la vida que viene también dada por la universidad. Entonces yo también saqué dos conclusiones de eso, también importantísimas. Una, que es la gente, los muchachos acuden y todavía lo hacen y lo van a seguir haciendo, y mucho en estas regiones aquí como la costa, y eso me parece legítimo que lo sigan haciendo, pese a las críticas que eso pueda tener, acuden a las universidades a formarse por la movilidad social que la universidad les da. El título de profesional en una determinada carrera es importante, uno no puede minimizar ese aspecto y decir, no, aquí no vienen sino a ser profesionales. No, es que eso es legítimo, porque es que tienen que ganarse la vida, tienen que destacarse profesionalmente, tienen que aportar a la sociedad, tienen que hacer creativos para esa sociedad. Y por lo tanto me parece legítimo que, y mucho más, de gente con escasos recursos, quieran buscar una profesión. Entonces esa es una de las cosas que me parece importantísima. Pero la universidad no puede renunciar a tener un paradigma y recibir a los estudiantes con ese paradigma, que son sus valores, su objetivo, sus principios y meterlos en ese molde. Y eso es lo que también aprendí. El estudiante viene con un objetivo profesional, la universidad va más allá y le dice, sí, te voy a hacer un profesional, pero también quiero que lo seas un profesional integral. Y mira la carta que te tengo aquí, carta de valores humanos, carta de valores éticos,
y carta de valores socioculturales. Porque es que si no, entonces la universidad se queda en dar clases y formar profesionales. Pero nosotros, y yo lo inculqué mucho y lo aprendí también, porque lo aprendí de mis profesores, la universidad también tiene que ser una plataforma donde la gente se forme para transformar. Ese para mí fue la palabrita que yo usé mucho. Formarse para transformar. Porque es que si uno no se forma, no puede transformar. Pero si uno no transforma la sociedad, entonces ¿para qué? ¿Para qué pasar por una universidad? Ya, vaya al SENA o vaya a una institución donde no se aprenden sino labores más específicas y punto. Pero una universidad, en el sentido que yo lo aprendí de Alfonso Borrero y que me quedó, es universitas, la universalidad de los saberes y tratar de que todos, en todas las profesiones, tengan ese sello de una universidad. Y me siento muy contento de haber dejado en la Universidad del Norte el sello de Uninorte. Este es un personaje, un tipo formado en Uninorte. Y lo siento así de ahora jubilado, porque a distintos sitios donde voy, además de que me halagan con el título de rector todavía y que no lo soy yo no soy rector. Bueno, usted es el rector para toda la vida, me dijeron. Me dice la gente. Pero de lo que me siento contento es que la gente ve que hay un sello de la Universidad del Norte, que el médico, el ingeniero, el psicólogo, se les nota cuando están formados por la universidad nuestra, por la Universidad del Norte. Y yo siento que esos 38 años no fueron en vano. Entonces, ese es un primer aprendizaje. Aprendí a educar, pero también aprendí a educar partiendo de los profesores y partiendo de los estudiantes y de los empresarios, porque esta es una universidad fundada por empresarios. Entonces yo tenía que también ir en la línea empresarial. No me quiero alargar porque después puedo hacer respuestas a las preguntas que ustedes tengan. Perfecto, perfecto. Chucho, muchas gracias. La misma pregunta, Pacho. Adelante. Bueno, pues Darío, Sí, solo una pequeña interrupción para añadirle a Chucho que sí. Chucho Ferro convirtió a la Universidad del Norte, que era una universidad, dijéramos, razonable, en una de las 5 mejores del país. Quería decir eso. Gracias. Qué Gracias, bien. César. Gracias, César. bueno, el caso mío que arranca más o menos al tiempo que Chucho. De hecho, nos encontramos los dos recién nombrados rectores. Nos encontramos en un congreso en Washington, donde nos divertimos mucho porque éramos, creo que, los dos únicos colombianos que estábamos allá descubriendo a Harvard y MIT y todas estas cosas. Yo fui rector de la universidad distrital, inicialmente en el año 80, del 80 al 82. Posteriormente fui rector de la pedagógica del 86 y 87 y del 2012 al 2018 fui rector de la Universidad de Cafam. Y son 3 aprendizajes totalmente distintos. En los 3 momentos me encontré con Chucho y él seguía ahí, en el mismo sitio parqueado. Mientras tanto, yo también fui subdirector del SENA, que es una especie de universidad distinta. Y el aprendizaje es muy interesante porque lo primero que logré aprender es que cada universidad es una etnia. No es una institución, es una etnia. Cada una se identifica y crea una identidad interna muy particular, lo cual hace muy difícil que universidades que ya llevan un tiempo de consolidación puedan cambiar significativamente, porque las fuerzas conservadoras de las universidades son muchísimo más fuertes que las fuerzas innovadoras en las universidades. Creo que esa experiencia la pude contrastar después de haber estado en la distrital y la pedagógica, ambas dos universidades públicas difíciles, en momentos difíciles ambas, con la Universidad de Cafam, a la que me pidieron más o menos construir desde el principio. Cuando yo llegué, llevaba apenas 3 años de operación, de manera que llegué un poco como en la misma situación en que Jesús llegó
a la Universidad del Norte, universidades más moldeables, más nuevas, en las que uno puede ir poniendo como una concepción. Pero ya las universidades consolidadas tienden a ser profundamente conservadoras, profundamente reaccionarias, aunque alberguen a gente que se considera tremendamente propensa a los cambios. Eso es muy interesante porque pues allí se combinan dos funciones de la universidad. En alguna oportunidad en la que me invitaron justamente a la Universidad del Norte hace unos 5 años, yo planteaba eso, como digamos que si uno le adjudicara un dios romano a las universidades, tendría que escoger a Janus, que mira para atrás y mira para adelante, porque una gran función de la universidad es la conservación de la cultura y por lo tanto tiene una obligación de conservación y por lo tanto es obligatoriamente conservadora y por el otro lado tiene que mirar hacia el futuro y tiene una obligación de innovación y de visualización de hacia dónde va el mundo. Esa suele hacerse a través de la investigación y a través de otra serie de mecanismos. El segundo aprendizaje fuerte es que esa segunda función es muy difícil hacerla cuando no hay ni el recurso humano suficientemente calificado, ni los recursos económicos proyectados justamente a la audacia. Y yo creo que ese es un aprendizaje frustrante que yo he tenido en Colombia y es un país en el que tiene mucho más autonomía los preescolares que las universidades. En las universidades hoy no se puede innovar absolutamente nada. Todo está previsto, todo está prescrito y el ministerio se le apuntó a la numerología como su razón de ser. Entonces es muy difícil porque todos los mecanismos de control de la universidad están hechos para que nada cambie y los tiempos no están dados para mantenerse estática. Entonces, desde hace unos 6 años empieza a mostrar unos señales de rezago grandes que se manifiestan en la caída de la matrícula. Simple y llanamente, hay universidades muy importantes. Hace poco estaba con algunos y una universidad que tenía 14,000 estudiantes hace 5 años, hoy tiene 8,000. De manera que esto es un tema que hay que contemplar seriamente, pero como digo, en cada universidad tiene uno que aprender a manejar situaciones completamente distintas dependiendo de la tradición, de la historia y de las características específicas que tiene. Sería muy difícil y muy largo hablar de cada una de las 3 universidades porque cada una fue supremamente distinta, pero creo que como dice Jesús, ahora más adelante podemos ir entrando como en algunos detalles de lo que significa cada una de estas universidades para el país. Qué bueno, Pacho, muchísimas gracias. Hernando, te damos el turno. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos. Yo quiero comenzar por ratificar realmente la labor de Chucho en la Universidad del Norte, que no solamente creó la universidad, sino que la puso como una de las universidades que son paradigma en Colombia. Realmente cuando él habla de que cada universidad tiene su propia característica, la característica de excelencia de la Universidad del Norte, pues pesa no solamente en el país, sino a nivel internacional. Y yo a Francisco, además de la tarea universitaria que ha desempeñado, lo recuerdo además porque también hizo mucha tarea en la educación media. Y por allá, en otra época, tuve oportunidad de visitarlo cuando estaba, creo que era por los lados del Cerrejón y de todo ese sector de la costa, donde estaba manejando un colegio inmensamente innovador. Y fue para mí una experiencia muy, muy hermosa haber visitado a Pacho en ese momento
por allá en ese lugar. Y pues conozco también las universidades que le ha tocado, porque en el caso mío, además de haber estado, de haber tenido que fundar una, entre comillas, universidad, y voy a dejarla así entre comillas, pues me tocó en algún momento dirigir el IFES, y desde el IFES uno tiene un panorama total de todo lo que es la Universidad Colombiana, pues porque esa era, en esa época, la tarea del IFES. Hernando, Yo llegué a disculpe, Hernando, te quiero pedir un favor. Creo que tenemos algún problema con tu micrófono, con tu sonido, y debe ser causado por tus audífonos. Si pudieras hablar sin los audífonos, desconectándote, a ver si te oímos mejor. Yo creo, me voy a quitar los audífonos, ¿me oyen mejor? Sí, Creo que sí, Sí. creo que Si sí. me, parece que sí. en este momento, si me quito los audífonos, yo estaba para poder escuchar mejor. Y es que además estás en la finca y entonces no es tan fácil, ¿no es cierto? Estás en la finca. El internet no es muy bueno, pero tranquilo, adelante. Disculpa la interrupción. Bueno, diríamos, en cuanto a la experiencia mía es un tanto complicada, porque cuando a mí me llamaron para que fuera el rector de, en ese momento, una institución universitaria que se llamaba Unisur, me llamaron básicamente para que, a partir de una institución que había sido creada por una ley, pues asumiera esa universidad la posibilidad de ser la organización piloto, la experiencia piloto para la implantación de la educación de la universidad a distancia, o sea, de la educación a distancia a nivel universitario. Y eso se podía hacer en cierta forma porque el gobierno anterior del doctor Turbay había dejado la ley, pero en ese momento lo único que quería que yo seleccioné, simplemente yo recibí un papel y la primera parte me tocó allá en el IFES, precisamente donde estaba en esa época de director Humberto Serna, en una salita pequeña, principiar a organizar la universidad. Y durante esos 3 años que estuve al frente de la institución, pues pude tratar de implantar el modelo de la universidad a distancia. Y eso tiene 2 características. La primera característica es que no era un programa de Estado. O sea, no había una ley que explicara claramente cómo debía funcionar la universidad a distancia. Y como no había ley, pues eso se hacía a través de decretos. Y en el sector público, cuando se trabaja con decretos, pues no es lo mismo que cuando se trabaja con una ley. Y realmente el programa de Belisario Betancur, que fue el presidente que me llamó, que tenía también el otro programa de la casa sin cuota inicial, pues lo que quería era implantar un modelo que se había desarrollado de universidad abierta, a la cual él había estado matriculado cuando era embajador en España. Se había matriculado en la Open University de Londres y él estaba muy entusiasmado con que se pudiera utilizar la educación a distancia para tratar de llevar educación a todos los lugares del país. Yo conocía ya la universidad a distancia porque yo había trabajado mucho en el campo de la educación a distancia. Y cuando fui a visitar a la universidad, a Tony Bates, pues Tony me dijo, hombre, mire, no se le olvide que la universidad a distancia es un sistema de entrega de la enseñanza, de entrega de la educación para que los alumnos aprendan a la distancia. O sea, el calificativo distancia no es tanto educación a distancia, sino aprendizaje a distancia. Y lo que se trata es de construir un mecanismo de entrega, un delivery system, para que la gente del país pueda recibir la educación. Y el modelo que nosotros, o que allá tenían en Inglaterra y que también lo conocí en Alemania y en muchos otros lugares, en Canadá, etcétera, partía de que todo lo que era la producción de materiales educativos y todo lo que era el diseño curricular de las carreras,
lo hacía la universidad tradicional. Y la universidad tradicional, los profesores de la universidad tradicional, las facultades de la universidad tradicional, le entregaban a ese sistema de entrega, le comunicaban para que lo pudiera llevar a todos los lugares del país. Yo ciertamente tengo que confesar que no fui muy afortunado en poder convocar a las universidades del país para que me ayudaran. Realmente logré, de parte de la Universidad Nacional, principalmente de la Facultad de Ciencias, donde mi hermana era una de las profesoras y había tenido también cargos administrativos, para que desde allá pudiéramos producir los materiales que eran necesarios para un programa tecnológico, que era la tecnología de alimentos. La universidad a distancia en Colombia durante la época de los años 70 se había dedicado a capacitar a los docentes. Y la experiencia que tenía en esa época la Sabana, la Javeriana, la de Antioquia, pues era utilizar sistemas de educación a distancia para capacitación de docentes. Pero la voluntad que tenía el gobierno del presidente Betancourt era no solamente trabajar con los docentes, sino principalmente principiar a llevar algunas tecnologías que pudieran ayudar a mejorar la situación de la producción, la pequeña empresa, la mediana empresa, en los lugares del país más remotos, principalmente en los municipios más pequeños. Entonces, la tarea que a mí me correspondía era eso, y en el caso, por ejemplo, de los alimentos, de la tecnología de alimentos, la Universidad Nacional produjo los materiales, los profesores de la Universidad Nacional, y yo me encargué con uno de ellos, que fue el decano que nombramos para eso, de tratar de encontrar los métodos de la educación a distancia para llevarlo. Y voy a hacer dos casos muy claros. El primer caso es que se trataba de la pequeña industria. Y por ejemplo, en el caso de lo que es Boyacá, principalmente Muniquirá, pues la producción de bocadillos es una característica normal, con una tradición muy larga. Pero pues el interés era capacitar a esos productores de bocadillo con una tecnología adecuada para que no solamente produjeran un muy buen bocadillo para el consumo interno, sino que ojalá se pudiera exportar. Y para mí fue muy significativo cuando después de unos años encontré que algunos de los que se habían matriculado en el programa de tecnología habían logrado realmente montar su pequeña empresa y estaban exportando bocadillo que a lo mejor ya se podía conseguir en Miami o se podía conseguir en Nueva York. Entonces esa era un poco la idea. El otro caso que fue más complicado es que en ese momento en la zona de Tumaco existía la posibilidad de que Colombia pudiera construir toda una empresa para el camarón, para el cultivo del camarón. Y entonces, con la Universidad Nacional, principiamos a preparar los materiales para ver si podíamos llevar esa tecnología para capacitar a los pescadores, para capacitar a los cultivadores del camarón para que pudieran principiar a producirlo y no solamente para el consumo interno, sino para el país. No fuimos tan afortunados porque el nivel de educación y el nivel de apoyo en la costa del Pacífico, ustedes saben, pues siempre ha sido muy, muy retrasado. Cuento estos elementos porque después de eso a mí me tocó realmente, como dije, manejar la universidad en general, o sea, tenerme que involucrar en la universidad. Y he trabajado con muchas universidades, entre ellas también estuve como miembro del consejo directivo de la distrital, pero ya Pacho había pasado por allá, no me tocó como rector. Y pues realmente sé y conozco lo que significa el manejo de la universidad tradicional. Soy miembro del Consejo de Fundadores de la Universidad de Ibagué. Soy miembro también del Consejo de Fundadores de la Escuela Corpas, de la Juan N. Corpas. Y he trabajado pues con la Universidad del Rosario, con la Universidad de los Andes, inclusive en algún momento también con la Universidad Javeriana. Pero bueno, yo creo que esto era como por contar un poco la experiencia. La experiencia mía es que realmente yo sabía de educación a distancia, pero yo no sabía de construcción de instituciones del Estado.
En eso Belisario se equivocó totalmente al nombrarme, pero aprendí con el apoyo de muchas personas. César en esa época estaba de director de planeación y aunque no nos comunicábamos con tanta frecuencia, yo recibía los apoyos que eran necesarios para poder construir toda la parte operativa de lo que es manejar un presupuesto dentro de una institución pública. Creo que eso es lo que yo puedo contar acá y si acaso después podemos ampliar más ideas. Muchas gracias, Hernando, muchas gracias. Y ya que mencionaste a César, ¿por qué no le damos la palabra a César y después Luis Hernando? Adelante, César, cuéntanos tus aprendizajes. Estás con el micrófono en silencio. Bueno, creo que ahora sí. Lo primero que quiero, después de darles un abrazo a todos, muy estrecho. Te perdimos, César. No, Ahora es que sí. Ahora sí. el teléfono en silencio es complicado. El micrófono. De todas maneras, la señal aquí es muy débil. Lo primero que quiero decir es que para llegar a ser uno rector de una universidad, no hace falta sino que lo nombren. Cada uno de ustedes, cada uno de los miembros de este grupo puede ser rector magnífico en alguna universidad mucho mejor de lo que yo fui, ciertamente. En segundo lugar, yo voy rápidamente a lecciones un poco, diríamos, abstractas. La primera es que en las universidades colombianas, por lo menos fue mi experiencia desde donde estuve yo, y me refiero no solamente a las universidades de las que yo fui rector, la Universidad Autónoma de Manizales y la Universidad de Ibagué, sino a lo que observé sobre el resto de universidades, es que se tiende a confundir aprendizaje con formación. Y esa mezcla me parece que le ha hecho mucho daño, porque se predomina o casi que se le da importancia únicamente a los temas de transmisión de información y de aprendizaje, que por supuesto son necesarios, pero que en mi opinión no son lo más importantes. Todas las universidades, todas, en su misión insisten en la formación integral, pero mi opinión es que ni se ha profundizado en qué consiste la formación integral y mucho menos en cómo se logra la formación integral. Nos olvidamos de que en la práctica, en la vida del país, lo que actúa no son las profesiones, sino los profesionales. Y pueden estar muy bien formados en su profesión, dominar su disciplina, pero si no son profesionales íntegros, es más el daño o es muy grande el daño que le pueden hacer al país. Además, aprendí que hay que distinguir entre universidades e institutos de capacitación. Eso pega con lo anterior. A mí me parece que el énfasis en que las universidades tienen que preparar para que la gente salga a conseguir empleo, pues ese es muy propio de los institutos de capacitación. Y creo yo que ha desvirtuado el concepto, me parece a mí, mucho más importante de lo que es una universidad concebida como un centro de pensamiento, una entidad profeta sobre lo que ocurre en la nación, que mira la perspectiva, que mira los problemas, que propone soluciones. Otro aprendizaje, yo creo que para mí es muy claro que las universidades homogenizan, estandarizan y no reconocen que cada individuo es diferente. Y me parece que eso trae problemas muy serios, porque entonces los estudiantes llegan a la universidad y no encuentran algo que se parezca a ellos, sino que las universidades y sus programas y sus currículos tratan de a todos a hacerlos y formarlos con los mismos estándares. Otro aprendizaje, las universidades compartimentalizan el conocimiento y la realidad está llena la realidad es compleja, diríamos, está constituida por muchos factores, por muchos componentes, por muchos aspectos, pero en la realidad están integrados. En las universidades se fragmenta mucho el conocimiento y a cada profesión se le da mucho énfasis y sale un profesional
y no sabe analizar los problemas de la realidad, entre otras cosas porque no aprende a trabajar conjuntamente con otras profesiones. Entonces eso hace que las universidades realmente no estén produciendo. Otra, ya voy a terminar lo de los aprendizajes. Me parece que es muy importante que las universidades, o mejor dicho, en las universidades no se integra lo que es la formación con la generación de conocimiento. Me parece que los métodos de aprendizaje son demasiado escueleros y no logramos que en la misma generación de conocimiento se adquiera la formación del profesional y el profesional adquiera los aprendizajes que necesita. Pero entraste. Dos últimas. Las universidades tienen que trabajar en alianza o no son capaces de cumplir su misión. Es decir, hoy el conocimiento va a una velocidad tal que es necesario hacer una universidad juntamente con otras instituciones de educación superior del país y de fuera del país. Y finalmente, es una observación. Yo veo a las universidades hoy, Hernando me podrá decir si desde Ascun se ve lo mismo, mucho más preocupadas por la tecnología y por los recursos administrativos que por la formación, que por el cumplimiento de su misión. Cuando usted ve las evaluaciones, no evalúan su misión, evalúan es qué tanta tecnología tienen, qué tanta auditoría tienen, qué tantos métodos administrativos están utilizando, etc. Eso diríamos como para la tesis de aprendizajes. Gracias, César. Qué maravilla todo esto. Luis Hernando, primero bienvenido de nuevo al Redil, a nuestro grupo. Hace tiempo que no te veíamos, Luis Hernando, y qué placer tenerte y saber que puedes colaborar con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación para volver al grupo. Adelante, Luis Hernando, cuéntanos tu experiencia. No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Más bien, realmente me siento muy honrado de poder participar con este grupo tan calificado y volverlos a encontrar. A ver, yo más que referirme, dijéramos, a mi experiencia como rector de una institución muy particular. Yo fui rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, que es una institución monodisciplinar muy especializada, y desde ese punto de vista yo diría que es muy sui generis. Quisiera referirme, digamos, más bien a hacer una reflexión sobre lo que mi experiencia en el transcurso de mi paso por distintas universidades me permitió comprender del sistema universitario colombiano. Pues yo tuve la oportunidad de, para que tengan elementos de juicio, de ser vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, vicerrector y rector del CESA, vicerrector general del Sistema Universitario de Uniminuto, miembro de la Comisión Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACYS, y he participado también muchas veces como paraevaluador del CNA. Pues todas estas cosas me permitieron, digamos, tener un contacto con distintas instituciones universitarias. Y mis aprendizajes y preocupaciones se las voy a compartir. La primera preocupación y primer aprendizaje es la tremenda heterogeneidad cualitativa que caracteriza al sistema universitario colombiano. Hay unas brechas de calidad monumentales en el sistema universitario colombiano. Brechas de calidad, dijéramos, que obviamente no se manifiestan a veces de manera muy explícita, pero por ejemplo, si tomamos un indicador como el de los resultados de los exámenes Saber Pro, las diferencias son monumentales. Por ejemplo, con los últimos datos, la diferencia entre los mejores exámenes, que fueron los de la Universidad de los Andes y los del CESA, con un promedio de 195, con respecto de la última, que fue la Universidad del Chocó, con un promedio de 120, hay una diferencia de 70 puntos. Es bestial. Son dos mundos universitarios diferentes.
que a su vez, dijéramos, si uno va como a lo que sería la función de producción, digámoslo así, de cada una de estas universidades, uno se da cuenta también de la enorme diferencia en materia de disponibilidad de recursos y de organización de los mismos. Por ejemplo, basta decir que en 2021, solamente hace un año, el 12% del total de profesores universitarios de todo el sistema colombiano, solamente el 12% tenía formación de doctorado. Y más aún, encontramos que el promedio de profesores con solamente un título de pregrado era el 25%. Y eso si se compara, dijéramos, por ejemplo, con la situación de la Universidad de los Andes, que tiene 78% de profesores con doctorado, ¿no? Pues eso, realmente esas diferencias, digamos, en esa función de producción, obviamente, explican un poco esta monumental diferencia de resultados. Por otro lado, pues yo también encuentro que el concepto de calidad que se maneja en Colombia es una cosa de una elasticidad monumental. Eso se estira, pues, ese concepto. Lo vi en la CONACYT, lo vi en el CNA, ¿no? Y entonces resulta que tenemos hoy día cerca de 30% de universidades acreditadas o instituciones de educación superior acreditadas sobre las 300 más o menos que existen en Colombia. Y uno va a ver, por ejemplo, cuál es el desempeño en términos del producto con respecto de las pruebas Saber Pro. Y se encuentra que el 50% de las universidades acreditadas tienen resultados de Saber Pro por debajo del promedio nacional. Esto está mostrando obviamente que el concepto de calidad es de una elasticidad monumental. Yo tengo la experiencia, ¿no?, de muchas acreditaciones y registros calificados concedidos simplemente por una llamada del ministro, por una llamada del senador, por etcétera, etcétera, o que se buscan simplemente por razones de prestigio, entre comillas, ¿no?, pero que realmente no implican un compromiso de calidad. Otra cosa que realmente me impactó fue la idea, digámoslo así, de universidad que se maneja en Colombia, en términos de su diversidad. Obviamente que es muy interesante que se manejen distintas ideas de universidad, eso enriquece, pero otra cosa es cuando esas ideas son de carácter negativo. En Colombia tenemos universidades, digamos que la idea con la que se manejan, ya sea implícita o escondida, es simplemente una institución para negocio. Las famosas universidades garaje. Otras que son simplemente fortines políticos. Otras que son simplemente instrumentos de adoctrinamiento religioso. Otras que se manejan como ONGs, como obras de caridad. Y entonces, realmente la idea de universidad, pues obviamente también es supremamente compleja y difícil. Y obviamente, pues, cuando uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el papel de la universidad en un país como Colombia? Con esta heterogeneidad cualitativa tan enorme, que para mí claramente es el reflejo, a su vez, de la tremenda desigualdad socioeconómica de este país, ¿no?, donde obviamente acceden a la educación superior de calidad justamente las personas, digamos, de los estratos superiores. Entonces, el sistema universitario está a la hora, la verdad, reproduciendo, ¿no?, la misma desigualdad social y económica del país, porque los estudiantes de menos recursos van a las universidades o las instituciones de educación superior de menor calidad. Entonces, pues, todas estas cosas son las que realmente encontré yo a lo largo de mi experiencia, ese trasegar por las universidades, y son las que me preocupan y son las que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.
Qué cantidad de cosas tan interesantes. Yo estoy ahora con una duda tremenda de si decir, hombre, seguimos con este tema de su experiencia, sus aprendizajes, o pasamos a los siguientes de, bueno, realmente la universidad transforma el país, ayuda a transformar el país. Y la otra pregunta es el acceso a la universidad, pero con todo lo que ustedes han dicho, inclusive estoy queriendo hasta preguntarle a todo el resto del grupo, ¿cómo quieren que sigamos la segunda pregunta? ¿Seguimos con el tema de la transformación? Porque vale la pena lo que están diciendo nuestros panelistas y me encantaría, por lo menos en unos 2 o 3 minuticos, si pudiéramos recibir una orientación de todo el grupo. ¿Hay alguien que quisiera, Samuel, vi tu mano levantada, Samuel, quisieras ayudarnos con una sugerencia en qué dirección? Sí, gracias. Me gustaría una intervención corta. De todas maneras, me parece que la última pregunta es muy importante, porque no basta con abrir las universidades para que la gente vaya. Es decir, tenemos que cambiar varios paradigmas. Uno es que la gente tiene derecho a ir a la universidad. Eso sigue siendo verdad, pero por sí sola no funciona. Es la universidad también la que tiene que ir donde está la gente. Ahora, ¿cómo va donde está la gente? Ya hay experiencias válidas. De todas maneras, la mayor universidad que tiene Colombia se llama Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Tiene más de 40.000 estudiantes y es la utilización de las nuevas tecnologías para la educación. Esa es una parte de la respuesta. Pero en mi experiencia, yo fui profesor de las universidades desde 1974 hasta 2010, decano en 3 universidades, miembro de consejos directivos. Actualmente soy paraacadémico del Ministerio para registro calificado de programas de comunicación social o afines como comunicación audiovisual y he visitado más de 20 programas de todo el país con el fin de rendir informes para registro calificado. Todo eso me ha permitido entonces ir como entendiendo algunas cosas. Lo que estaba diciendo es que usted puede abrir las puertas de la universidad, pero a una persona de Abriaquí, venirse para Medellín, pagar hospedaje, alimentación y transporte, es imposible. La universidad está abierta, pero él no tiene la opción. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y aquí ya empiezo a hablar de ciertas experiencias muy gratificantes que no son propias mías, pero que también en las que he participado. Como vicerrector académico del Tecnológico de Antioquia, participé muy activamente y muy entusiastamente en lo que se llama la regionalización. Esa regionalización consiste en que no es el estudiante el que va a la universidad, es la universidad la que va al estudiante. Me explico. Digamos, se selecciona un pueblo, una región, un municipio, con la gente del municipio, los diferentes clases dirigentes del municipio, tanto económica como política como religiosa. Se hace un sondeo sobre cuál es la necesidad específica para ese municipio. Eso tiene la ventaja de que no se lleva a la gente para las grandes ciudades. Y de acuerdo con eso, entonces, se establecen qué programas la universidad, de acuerdo con lo que la universidad dicta, puede dictar en ese municipio o en ese municipio que congrega a otros municipios cercanos. En ese caso, se analiza y se estudia que las alcaldías paguen el transporte porque es cercano a un municipio para que vayan a estudiar. Lo que pasa aquí es que la mayoría de las instituciones educativas de los pueblos y los municipios están cerradas desde las 5 de la tarde del viernes hasta el lunes a las 8 de la mañana. Eso es un crimen, es un desperdicio total. Cuando se tienen las sedes, entonces me dice, sí, ¿cómo no va por los municipios y no tenemos sedes? Claro que tenemos sedes, estoy hablando de oficiales, universidades oficiales. Todos los colegios oficiales son sedes. Y ahí pueden ir los profesores de los programas. Estoy hablando de mi experiencia. Van los fines de semana, viajan viernes en la mañana, trabajan todo el viernes y todo el sábado,
algunas veces parte del domingo y regresan a seguir profesores en la sede central. Los profesores iban, claro que van. ¿Por qué? Porque se les paga los tiquetes, pero los pasajes, se les paga el hospedaje de acuerdo con las tarifas propias del lugar, y fuera de eso la hora cátedra se les paga el doble. Lo total que van y les queda platica, fuera de tener la experiencia de pueblear, es una de las experiencias más enriquecedoras que puedas tener el ser humano. Entonces, la experiencia mía es que sí van y disfrutan muchísimo la experiencia. Una asignatura que se dicta en la sede central durante todo un semestre, de esa manera un profesor puede ir 3 o 4 fines de semana y dictar la misma asignatura con la misma intensidad y con la misma calidad como se dicta en la sede central. Este sistema ha dado resultado, y en el Tecnológico de Antioquia, por ejemplo, estábamos cubriendo, yo me retiré allá en el 2010, pero pienso que siguen trabajando igual. Teníamos más de 100 municipios antioqueños cubiertos, pero no solo los municipios, es que la universidad cuesta no por la matrícula solamente, cuesta es por el transporte, por la vivienda, por la alimentación, por todo lo que significa que un estudiante se venga a Medellín o a Bogotá o a Cali a estudiar. Eso es casi imposible para la gente, casi imposible. Entonces ahí se fundamenta en que la universidad es la que tiene que ir, o por regiones o por municipios. Y sí se puede, y hay experiencias válidas en ese sentido. Es más, las grandes ciudades también dificultan mucho que los estudiantes puedan asistir y puedan prepararse en las universidades. Se pueden crear sedes en los establecimientos educativos oficiales de los barrios. A mí me tocó abrir en Itagüí, por ejemplo, el Tecnológico de Antioquia. Allá iban los profesores a Itagüí, igual, en los fines de semana, dictaban su asignatura completa, y igual a la sede central, y el estudiante no tenía que trasladarse y por lo tanto podía asistir. Samuel, te quería pedir un favorcito. Es que tengo las otras preguntas para los panelistas. Si puedes terminar lo más rápido posible para seguir con el panel. Ya, ¿sí? ahí está expuesto lo que te quería exponer. Es decir, sí se puede educar, y es la universidad la que tiene que ir. No esperemos a que la gente venga a las universidades porque les queda imposible. Muchas gracias, Samuel. Muy amable. La idea es seguir con las preguntas que le pedí a los panelistas. La segunda pregunta es el tema de la transformación. Si la universidad transforma, ¿cómo puede transformar el país o no? Y entonces, Pacho levantó la mano. Adelante, Pacho. Sí, yo tengo una preocupación muy grande en general con todo el sistema educativo colombiano, y es que es un reproductor sistemático de la desigualdad, que ya lo mencionaba Luis Eduardo. Es increíble. Universidades totalmente estratificadas. Entonces hay universidades de estrato 1, 2, 3, 4, 5. Los colegios, hay el colegio público, pobre, el que no es tan pobre, etcétera, de acuerdo con los barrios, y se hacen bullying entre ellos, y es un tema supremamente complejo. En este momento, pospandemia, yo no sé si ustedes se hayan dado cuenta, en todas las ciudades se está dando un fenómeno muy preocupante, que son unos casos de violencia escolar que no se habían visto con tanta frecuencia, tan reiterada y tan agudos, y muchas veces hay esto, pero ya concentrándose en el tema universitario, pues esta heterogeneidad de la calidad está asociada primero con el origen económico de los estudiantes. Obviamente, no se puede esperar la misma calidad de muchachos que tienen un capital cultural de base grandísimo con muchachos que no lo tienen. Así se les ofrezca lo mismo en el programa de Ser Pilo Paga, que no se ha hecho muy público los estudios
muy interesantes que se han hecho en diversas universidades, pues no todos los muchachos de los estratos más bajos que llegaron a las universidades de calidad más alta fueron capaces de adaptarse y de dar los resultados que se esperaban allí, y no por falta de inteligencia, sino por unos temas culturales muy, muy serios. En segundo lugar, la universidad pública es minoritaria en Colombia. Dicen que es 50-50, eso no es cierto, porque para beneficio de la estadística nacional gubernamental, incluyen el SENA en la educación pública superior, y resulta que el SENA ni es educación superior, ni hace parte del sistema educativo público, es otro modelo que está adscrito al Ministerio de Trabajo y que hace una labor extraordinariamente buena, no me cabe la menor duda, pero que por razones estadísticas le añade el 20% a la estadística pública. Pero universidades, por más heterogéneas que sean, pero que tengan ese carácter y hayan pasado por los filtros de registros calificados y por todos esos procedimientos, pues las privadas son mucho más en términos de matrícula que las oficiales. Y resulta que un país no se puede democratizar a punta de universidades privadas. La experiencia europea es que el gran centro democratizador es la universidad, es donde asisten todos, es donde se encuentran las diversas clases sociales y es donde aprenden juntos y comparten una serie de temas importantísimos para el desarrollo del país en materia de lo que señalaban tanto Jesús como César, que es el aspecto formativo, porque al ser el Estado el que invierte, no está pidiendo unas tasas de retorno inmediatas que sí exige la universidad privada. La universidad privada, independientemente de su origen, como bien lo señalaba Lucho ahora, y es que hay muchas que tienen su origen en intereses políticos, religiosos, simplemente financieros, económicos disfrazados, pues todas tienen que responder a un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio no da para tener profesores de humanidad. Lo logró Jesús a base de un tesón muy grande y a base de haber hecho hecho de la Universidad del Norte un bastión de orgullo local, pero no porque en general la universidad privada sea tan rentable como para permitir todos estos aspectos formativos curriculares. Y por el otro lado, pues quienes han hecho parte del CONACES y de todo esto, saben cómo el Ministerio de Educación cada vez mira menos aspectos formativos y se va más a aspectos de carácter administrativo, procedimental, de sistemas, de indicadores, donde si uno cumple los indicadores le aprueban un programa independientemente de que por dentro, digámoslo metafóricamente, tenga alma o no tenga alma. Si cumple una serie de indicadores está muy bien, y piden unas cosas tan absurdas como que uno tenga de una vez contratado a los profesores para un programa que a lo mejor empieza dentro de 2 o 3 años. Son unas cosas un poco locas que no permiten que la universidad innove ni tenga dinámicas pedagógicas distintas. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué tanto eso aporta en la transformación de un país? Porque puede que transforme en materia de formar buenos economistas o administradores o agrónomos, pero aporta en la medida de formar demócratas, de formar gente que vea a los otros como iguales. Si ustedes van a la Universidad Distrital hoy, la Universidad Distrital se autorreivindica como una universidad proletaria. Y entonces, ¿qué clase de universalidad hay ahí? Es un tema muy complejo y yo creo que eso es algo que hay que pensar desde el punto de vista de cultura y sociedad.
Entonces, podríamos decir que o transforma la universidad o mantiene un status quo. Chucho, levantaste la mano. Adelante. No, es que me parece muy interesante lo que ha notado Pacho. De los varios puntos pues, que has tratado, hay uno en el que quisiera volver, al que quisiera volver, y es lo que notaste de la desigualdad. Mira, para mí eso fue cuando yo llegué a la Universidad del Norte y en los primeros 15 años de rectorado, una lucha permanente para hacer que no fuera una universidad de élite, la Universidad del Norte. No fue la universidad en la que la gente pudiera pagar estrato 6 y un poco de estrato 5, que pudieran pagar la matrícula, sino que fueran los muchachos también de barrios populares. Y entonces luchando y luchando, llegó al fin la posibilidad, cuando nos reunimos en el segundo mandato de Juan Manuel Santos con Gina Parodi, que fue allá a la Universidad Externado, donde estábamos unos 7 rectores de universidades de Colombia, y le dijimos a Gina, ¿tú suenas para ministra de Educación? Y me dijo, sí, yo sueno, pero no sé si voy a quedar. De pronto esta noche me nombra el presidente. Y efectivamente la nombró esa noche, pero nosotros le teníamos a Gina preparado ya un documento que es el documento al que se llegó con Ser Pilo Paga, que para hacer honor a la verdad fue un estudio muy bien hecho matemática y financieramente muy bien hecho por la Universidad de los Andes y en la que colaboramos los demás. Yo quiero insistir en la aplicación de ese proyecto, porque cuando Gina me llamó al mes de ser ministra, ni siquiera a los 20 días, me dijo, ¿te apuntas a este programa? Yo le dije, clarísimo. Te perdimos, Chucho. Hola. ¿No? Nos quedamos con clarísimo y después te paralizaste. Ay, no sé, se cortaría. No, ya te estamos oyendo, estamos oyendo. Bueno, entonces cuando me llamó Gina, yo le dije, clarísimo, Gina, cuenta conmigo, cuenta con la universidad. Vamos a poner incluso recursos. Yo le digo al consejo directivo para que nos pongamos recursos. Y les cuento una cosa precisamente por lo que Pacho ha dicho que me ha inspirado. Cuando nosotros lanzamos ese programa, que fue inmediatamente en el mes de septiembre de ese año, lo lanzamos y dijimos lo siguiente: el Estado colombiano está pagando becas al 100% no condonables. Muy bien. La Universidad del Norte, para esos estudiantes de estrato 1 y 2, que eso en Barranquilla es la mayoría, esos estudiantes de estrato 1 y 2, que son los que vamos a recibir mayoritariamente o únicamente en el programa Ser Pilo Paga, vamos a poner la alimentación, el transporte y los libros. Y incluso a ponerles el computador. Ese va a ser el aporte de la universidad. Nosotros no vamos a quedar con un ingreso que nos llega, porque dicho sea también, muchas universidades, algunas, no, entre paréntesis, se beneficiaron con el programa Ser Pilo Paga para sus arcas, por decirlo ya en sentido práctico. No. Yo en la Universidad del Norte no, de ninguna manera acepté que eso se manejara así. Y esto tiene que ser dinero para los estudiantes necesitados. Y tanto dinero tiene que ser que vamos a poner más. Mire, a la Universidad del Norte con Ser Pilo Paga llegaban estudiantes a las 6:30 de la mañana y eran a las 10:30 y algunos se desmayaban. Y yo le iba a preguntar, ¿pero qué te pasó? Es que no he desayunado. Le decía a Bienestar, ¿cómo que no has desayunado? No tengo con qué para desayunar. Entonces fue cuando yo dije, este programa de alimentación tiene que consistir en un buen almuerzo para los estudiantes, pagado por la Universidad del Norte. Y tuve bastante opositores de la administración de la universidad. Y dije, no, señor, tiene que cumplirse. Entonces, yo creo que también hay que, así como César lo ha planteado de una manera global y muy formativa, insistiendo en la formación, también yo insisto mucho en los aspectos de aplicar. El rector tiene que ser el líder de una comunidad que aplica los grandes conceptos y no se queda por allá en una oficina perdido, sino está entre la gente aplicando. Y yo le preguntaba a los estudiantes permanentemente, finalizando el programa, 8 años después, Ser Pilo Paga, de las 40,000 becas que se dieron, y no lo digo yo, lo dicen los datos de registro, 10,000 fueron formados por la Universidad del Norte de estrato 1, 2 y 3. Eso para mí es una satisfacción muy grande, porque es que son estudiantes, cuando yo los vi, cuando llegó el programa Ser Pilo Paga, que llegaban a la universidad, acompañados de la tía, de la abuela, del tío, del primo, porque venían felices, pisando por primera vez una universidad que ellos decían, nosotros pensábamos que nunca podíamos llegar a entrar a una universidad como esta, tan bonita, como decía, tan bonita, con tan buenos campus, con tan bonito campus. Pero es que no es eso, es lo que también anotaba Pacho, que los estudiantes se untaran los unos con los otros.
y nombramos de los estudiantes antiguos estudiantes que fueran padrinos de estrato 5 y de estrato 4 y de estrato 6, que fueran padrinos de estos estudiantes, para lograr que no hubiera el bullying, para lograr que hubiera una aceptación. Y les digo sinceramente que a mí me daba mucha satisfacción encontrar estudiantes vestidos con la última moda, con estudiantes con un blue jean desteñido, pero ahí estaban juntos, ahí estaban en el salón juntos. Y yo iba mucho a los salones y les decía, ustedes tienen que tratarse como verdaderos compañeros, porque ustedes son entre todos, no es el uno ni el otro más, los que tienen que manejar a esta región que es tan pobre, tan llena de injusticias, tan llena de gente que se roba el dinero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Yo creo que ahí esa igualdad comienza en la universidad, haciendo iguales a todos. Por ahí comienza la igualdad, yo creo. Las cosas, yo soy de la opinión, y en eso soy un poco pragmático, de que uno aprende haciendo. Y uno aprende la igualdad volviéndose igual. Pues uno debe echar muchos discursitos muy lindos sobre la igualdad, pero si no se vuelve igual a los demás y uno no logra que esa igualdad empape a los demás, ahí se queda en un muy buen razonamiento. Entonces, estos estudiantes que entraron a la universidad a través de Ser Pilo Paga son muchachos hoy día, muchos de ellos colocados en diversas empresas, pero son muchachos en toda la costa. Y a mí lo sé por datos que me llegan. Han llegado a ser gobernadores, han llegado a ser alcaldes, son alcaldes de pueblo, son médicos. Entonces, eso me parece a mí que es la igualdad que empieza por abajo. La igualdad que empieza por los que no tienen nada, pero que se les llama a ser iguales para que lleguen más arriba. Porque yo creo que no es bajando. Eso, perdónenme que tengas una cuña política, pero no es bajando a la gente, sino subiéndola, como logramos una mayor igualdad. Soy convencido de eso y soy convencido porque en la costa es muy difícil, aquí hay mucha pobreza. Entonces lo que tenemos que buscar es que la gente aumente en conocimientos, pero en conocimientos en universidades de calidad. Pero ese punto de la calidad, para no alargarme, lo dejo pendiente. Quería hablar del punto de la parte económica y de la parte de cómo llegamos a través de Ser Pilo Paga y de otros programas que yo también puse, y con eso termino. En el 2003, yo antes de Ser Pilo Paga, o la universidad, para no decir que fui yo, la universidad creó un programa bellísimo que se llama Roble Amarillo. Y ese programa de Roble Amarillo fue el antecedente del Ser Pilo Paga. Empezamos a dar becas y becas y becas a los estudiantes más brillantes, ojo, de estrato 3 para abajo, 1, 2 y 3, y que demostraran grandes calidades. Y con ese programa la universidad también estaba poniéndose la mano en el bolsillo y diciendo, muchachos, aquí tienen. Y nosotros nunca teníamos que repartir utilidades ni nunca teníamos que darle a los consejeros dinero, nada. Allá no se le entregaba a nadie nada como si fuera como la utilidad de la Universidad del Norte, no. La utilidad de la Universidad del Norte se reinvertía siempre. Y yo estaba encima de eso, reinvertir lo que quedaba del año anterior por una buena gestión para hacer a la universidad no solamente mejor en calidad, sino también mejor en bienestar. Y yo creo que ese es un punto que tenemos que tener claro en Colombia. Las universidades tienen que ayudar a crear una sociedad justa, siendo justas por dentro, Qué bien, Chucho. César Vallejo, adelante, César. Mira, la pregunta de si las universidades han ayudado a transformar el país. Quiero decir 4 cosas. La primera, es indudable que las universidades han hecho una enorme contribución al progreso del país. Miren lo que hace la UNAD, que Hernando Bernal ayudó a fundar. Miren lo que nos ha contado Chucho sobre estos proyectos concretos, si eso transforma o no el país. Miren lo que nos contó Pacho Callao. Yo creo que eso no se puede negar y uno podría simplemente comparar lo que era el país hace 40, 50 años, 60 años y lo que es hoy. Pero también debo decir 3 cosas más. La primera, nosotros sabemos que hoy a las universidades se les pide que se ajusten a las necesidades de las empresas, es decir, que formen profesionales que necesitan las empresas. Los estudiantes buscan programas donde sus ingresos futuros sean mayores. Y las propias universidades, los consejos superiores, quieren estar
piden que se abran programas donde haya mucha demanda, es decir, donde haya ingresos suficientes. A mí me tocó ver, no me tocó ver, pero sí supe de la eliminación de un programa de filosofía en una universidad que no había sino 5, lo cual me parece a mí una barbaridad. Eso llega al concepto mismo de universidad. Pero cuando esos son los criterios, ajustes al sistema productivo, las universidades abran programas que tengan alumnos, ¿no? Y tercero, ustedes los estudiantes busquen carreras donde optimicen sus ingresos futuros, es obvio que eso convierte a la universidad no en un factor de cambio, sino que eso hace que las universidades hagan permanente la situación. Es decir, no contribuyen a un cambio, sino perpetúan el statu quo. Las universidades le deben decir al país hacia dónde va, no el país decirle a las universidades hacia dónde van. Eso es muy, muy importante. Y eso cala con el concepto auténtico de universidad. Las otras dos que quiero decir es lo siguiente. Ustedes ven a las universidades liderando debates sobre la situación del país. Ustedes ven a las universidades realmente comprometidas con un análisis y un debate permanente sobre el país. Ustedes ven a las universidades identificando las oportunidades del país. Ustedes ven a las universidades diciéndole a los empresarios qué no deben hacer y qué sí pueden hacer dentro de una ruta ética y que le conviene a la mayoría. Las universidades no están ahí, están completamente ausentes. Y finalmente, pues claro, todos conocemos gente corrupta en este país. ¿Egresada de dónde? De las mejores universidades del país. No de las universidades de garaje, ciertamente, también de las universidades de garaje. Pero uno ve gente muy corrupta en este país egresada de las que llevan el título de las mejores. Eso era lo que quería decir. Qué bien, Luis Hernando. A ver, yo quisiera mencionar dos cosas. En primer lugar, efectivamente, como mencionó Pacho, las universidades públicas, digamos, recogen una proporción de la población universitaria menor que la que atienden las universidades privadas. Ok, pero el 30% de las universidades públicas están acreditadas. Solamente el 17% de las universidades privadas están acreditadas. ¿Eso qué significa? Digamos que las universidades públicas tienen una proporción mayor de haber sido acreditadas y que por lo tanto sus estándares de calidad uno supondría que serían pues de excelencia. Y al contrastar eso con los resultados de Saber Pro, realmente de esas 30% de universidades públicas acreditadas, solamente 3 o 4 tienen resultados altos en los exámenes de Saber Pro: Nacional, Valle y Antioquia. Entonces, digamos, ahí hay un desbalance entre cubrimiento cualitativo y cubrimiento cuantitativo. Eso por una parte. Por otra parte, en lo que se refiere, dijéramos, a la posible contribución de las universidades digamos, a la transformación del país, yo quisiera decir lo siguiente. Por una parte, es clarísimo que hemos avanzado muchísimo en cobertura. Es decir, es el dato elemental. Digamos, en el año 1970 la cobertura universitaria era del orden del 4% o algo así de la población entre 18 y 24 años. Hoy día estamos en 51%, a pesar de que, digamos, con respecto al promedio de la OCDE, que es 76, estamos todavía por debajo. Es decir, efectivamente ha habido un avance en cobertura. Pero una cosa es avance cuantitativo y otra cosa es cualitativo. ¿Qué ha implicado ese avance cuantitativo? Pues que sí, efectivamente, digamos, ha generado una cierta movilidad social, una mayor movilidad social entre los que han podido acceder a la universidad. De acuerdo con datos del DANE, efectivamente, las familias que han tenido la posibilidad de acceder a la universidad han aumentado sus ingresos, pero finalmente siguen siendo, digamos, una proporción pues relativamente minoritaria
de la población nacional. En segundo lugar, es decir, podríamos decir, ha generado una cierta movilidad social limitada y una cierta mejora de los ingresos, también limitada desde el punto de vista del conglomerado social total. Pero por otro lado, la cualificación de que debería hacer la universidad precisamente para contribuir al desarrollo económico y social de la población, pues es todavía muy limitado, ¿no? Solamente 8% de la población económicamente activa en este momento tiene un título de pregrado. Y solamente menos del 1% de la población económicamente activa tiene un título de doctorado. Obviamente eso se traduce y tal vez explica por qué la productividad en este país es todavía bastante deficiente. Es decir, a la universidad le falta todavía mucho más en términos, digamos, de avanzar cualitativamente, digamos, colmar ese desbalance entre lo cualitativo y lo cuantitativo para realmente dar un impacto en términos de formación que a su vez impacte la productividad e impacte el desarrollo. Eso por una parte. Y también pensando en su contribución al desarrollo del país, pues hoy día hay un cierto consenso en la literatura económica de que el desarrollo económico fundamentalmente está basado en el avance científico y tecnológico. Esa es una precondición, obviamente, porque para hablar de aumento del bienestar social, pues no solamente se requiere desarrollo económico, sino un aumento, obviamente, en los niveles de equidad entre la población. Y si uno lo mira desde el punto de vista, digamos, de la contribución de las universidades a la investigación y al desarrollo tecnológico, pues todavía estamos supremamente en pañales, por decirlo menos. Digamos, si nos comparamos y si dejamos la mirada provincial y tenemos una mirada global, pues realmente el gasto en investigación y desarrollo en este país es de una proporción ínfima con respecto, digamos, del gasto de un país como Corea, por decir algo, país que hace 60 años era mucho más pobre que nosotros. Entonces, si uno mira los presupuestos y sobre todo las universidades públicas, el 90-95% se lo gastan en funcionamiento. Entonces, los recursos para investigación todavía siguen siendo muy limitados. Y la contribución neta en términos de investigación, pues sigue siendo muy limitada. A pesar de, obviamente, sin desconocer que ha habido casos realmente muy loables y muy significativos, pero son más bien casos aislados. Entonces, yo diría que efectivamente, pensando en cuál es la contribución que ha hecho el sistema universitario al desarrollo del país, obviamente ha habido un avance en términos de movilidad social, en términos de mejora de los ingresos de las familias, pero finalmente segmentado y limitado. Pero pues lo que quiero señalar es que pues falta mucho camino por recorrer todavía. Gracias Luis Hernando. Hernando, ¿quisieras decir algo sobre la transformación o no de la universidad al país? Yo quisiera ampliar un poco también sobre este tema. Tenemos ciertamente puntos de vista un poco contrastantes, pero yo creo que eso ayuda mucho también para enriquecer el debate. A mí me parece que tenemos que tener claridad en tres términos distintos. El término universidad, el término educación superior y el término educación terciaria. Y quiero hacer alusión a esto porque realmente mucha gente cree que todo lo que ocurre después de que el joven logra conseguir su título, su cartón de bachiller, ya es entrar a la universidad. Y realmente las oportunidades que tiene el país son oportunidades que han sido clasificadas desde el Decreto Ley 80 de 1980 en diferentes sectores. En la educación superior se considera realmente que el joven puede entrar o a un curso o a una formación de carácter técnico y tecnológico o a una
formación de carácter universitario. Son como los dos grandes caminos. Y realmente es muy importante señalar que desafortunadamente el aspecto de lo que son las instituciones de carácter técnico y tecnológico no han tenido el apoyo adecuado por parte del gobierno nacional para realmente ofrecer unos servicios que sean muy significativos para el país. Eso no quiere decir que no haya algunas de ellas que lo hayan hecho, pero en el conjunto hace falta realmente una política pública de fortalecimiento para que los jóvenes puedan acceder a ese tipo de carreras que no son carreras tan largas y que son carreras que prestan un gran servicio al país en muchos campos. La parte de lo que tiene que ver con educación superior, entonces tendríamos que considerar esos dos aspectos. En el campo de lo que son las instituciones realmente universitarias, el desarrollo también ha sido muy diferenciado. Y ha sido diferenciado en razón de la personería jurídica que tienen. No es lo mismo la universidad que está financiada y que ha sido creada desde el Estado, o la universidad que ha sido creada desde el sector privado, Y realmente las que han sido creadas desde el Estado originalmente tenían una capacidad mayor de investigación. Sin embargo, en el campo, diríamos, de las que han sido patrocinadas por el sector privado, principalmente aquellas que han sido patrocinadas desde la empresa, desde los sectores productivos, el desarrollo, diríamos, de los programas de posgrado, de los doctorados y de las maestrías ha sido muy significativo. Pues yo creo que Chucho en esto podría ampliar inmensamente, porque sin lugar a dudas, la universidad que él dirigió durante estos 38 años, pues ha logrado realmente llegar a cursos y a formación de carácter doctoral y de carácter en maestría, que no son solamente reconocidos a nivel nacional, sino que lo son reconocidos a nivel internacional. Pero esto que es la educación superior, realmente no son sino 300 instituciones en el país. Además de esas 300 instituciones que hacen educación superior, tanto en la parte técnica como en la parte universitaria, existen en el país el SENA, que cumple una función importantísima en eso que se podría llamar la educación terciaria. Y realmente el SENA tiene una enorme ventaja y es que tiene un sistema de financiación muy sólido. Y con ese sistema de financiación muy sólido, pues presta un servicio muy grande que tiene que ser utilizado básicamente en el sector productivo, porque la relación, la razón de ser del SENA tiene que ver con el sector productivo. Pero también la iniciativa privada ha hecho lo que se denominan las instituciones para el trabajo. Esas instituciones para el trabajo no dependen tanto del Ministerio de Educación, sino dependen realmente de las alcaldías. Y hay aproximadamente 3.000 instituciones de esas, que son instituciones pequeñitas, pero que prestan un servicio adecuado. Por ejemplo, yo estoy en este momento aquí cerca de Ubaté, y en Ubaté hay una pequeña institución del trabajo que forma auxiliares de enfermería. Y aquí de la vereda en la cual yo en este momento estoy y vivo mucha parte del tiempo, pues he encontrado que por lo menos hay 10 niñas campesinas que se formaron en la escuela y que en este momento están atendiendo y siguiendo una formación como auxiliares de enfermería. No son sino auxiliares de enfermería, no son enfermeras, porque para ser enfermera ya se necesita realmente una formación de 4 o 5 años, mientras que el auxiliar de enfermería lo puede hacer en 2 años y es muy útil porque además de darles apoyo a ellos, las pequeñas instituciones que existen en estos municipios reciben también el apoyo muy significativo de estas personas. Entonces, ante la pregunta de cómo evaluar realmente el impacto que tiene
no solamente la universidad, sino lo que podríamos llamar la educación superior y la educación terciaria. Las políticas públicas tienen que fortalecer todavía más a este tipo de instituciones que no son universidades propiamente dichas, pero a las universidades sí nos corresponde realmente. Y yo creo que César, Chucho, Francisco, Luis han hecho mucho énfasis en reivindicar que la formación universitaria es una formación integral, que la formación universitaria tiene que crear los ciudadanos dirigentes que sean capaces de ser los líderes en la transformación del país. Y eso no se hace solamente con una formación profesional. Eso requiere la construcción de valores éticos, la construcción de valores filosóficos. Eso requiere comportamientos diferentes, requiere ciencias muy complejas, porque uno piensa que solamente se aprende en el salón de clase y realmente el campus universitario es mucho más complejo que eso. Y a veces la cafetería o el sitio donde está la parte del deporte, etcétera, tienen un papel tan fundamental en la creación de esa formación que realmente tendríamos que hacer un esfuerzo muy grande. Y yo diría que existen dos tendencias. Una tendencia en muchas de las universidades del carácter privado, de que esos excedentes no se inviertan, esos excedentes que quedan de la ejecución presupuestal, no se inviertan para ese tipo de cosas tan importantes como es todo el concepto de la formación integral. Ha habido universidades, y vuelvo a repetir, como la de Chucho, como la Universidad de los Andes, como la Universidad del Rosario, etcétera, que han hecho inversiones muy grandes para fortalecer esa formación integral. No ocurre lo mismo, desafortunadamente, también en el sector público, porque en el sector público gran parte de los recursos se tienen que ir pues hacia el pago de los profesores y de los docentes, que a su vez están haciendo un esfuerzo muy grande para poder ascender dentro del escalafón, y que al ascender dentro del escalafón están requiriendo pues que realmente les reconozcan esos méritos. Y entonces los excedentes no son tan altos, y yo creo que valdría la pena también dentro de las políticas públicas del Estado mirar eso con mayor claridad. Ahora, yo sí siento, y quiero decirlo con toda claridad, que en aquellos sitios a donde ha llegado la educación terciaria, la educación superior y la educación universitaria, la transformación principalmente, y hago relación principalmente a los municipios, es muy notable. Yo, por ejemplo, le pregunto a César, que manejó un programa tanto en Caldas como en el Tolima, muy importante de relación de la universidad con los municipios. Una de las cosas que para mí ha sido más significativas es encontrar que en este momento, a nivel de la administración municipal, de las alcaldías, uno encuentra ya un porcentaje muy alto de graduados universitarios o de graduados de instituciones tecnológicas, cosa que hace 30 años no ocurría. Es decir, hace 30 años las únicas personas que normalmente en un municipio pequeño tenían importancia eran, por un lado, el sacerdote, por otro lado, el médico y por otro lado, el abogado, que posiblemente estuvieran atendiendo ese municipio. Yo creo que en los municipios en ese momento ya hay un caudal de jóvenes formados que se comprometen. Y yo siento que eso está pesando también en el mundo de la política. Lo que pasa es que sobre todos estos indicadores no tenemos una claridad. O sea, nadie nos hemos puesto a medir esto con mayor precisión. Pero yo creo que el aporte que ha venido haciendo la educación superior, la educación terciaria y la educación universitaria sí está ayudando tremendamente en la transformación del país. Y yo quiero señalar otro hecho, y es que muchos de los jóvenes que finalmente resuelven salir a trabajar fuera del país y han recibido formación en nuestras universidades, normalmente progresan mucho en esos países a los cuales llegan y son muy reconocidos. De tal manera que ese es otro aspecto que valdría la pena mencionar. Y yo sí creo realmente que es una labor del día a día, es una labor de los 365 días del año, que no se nota con tanta precisión, pero que yo sí creo que ha venido transformando todo
lo que es la naturaleza misma de nuestro país. Nuestro país tiene muchas dificultades, tiene muchos problemas y tenemos muchas situaciones complejas. Pero también gran parte de esa complejidad se debe a que en nuestro país los niveles de los recursos humanos, los niveles de conciencia de la gente, los niveles de formación de la misma gente se han vuelto muchísimo más exigentes y al ser mucho más exigentes tienen mayor capacidad de reclamar. De tal manera que todos estos elementos valdría la pena que se pudieran medir cuando se habla del aporte que la universidad y la educación superior puede hacer al país. Gracias, Hernando. Bueno, yo voy a tomar una decisión en función de tiempo. Estamos con media horita más de reunión y creo que el tercer tema, que era el tema del acceso, lo vamos a dejar de lado porque quisiera que, y ahí quiero pedirles a todos, por favor, si hay preguntas para los panelistas. No quisiera que hubiera más intervenciones, sino preguntas para los panelistas directas, muy breves, y tratar de ver si los panelistas las pueden responder también lo más breve posible para agilizar un poco nuestra última media hora. Y porque yo sé que esto es tan rico, esto ha sido tan absolutamente inesperado. Honestamente, yo no esperaba tanta riqueza, pero creo que han salido temas muy claros. Entonces, vamos a dejar esta última media hora para preguntas muy breves a los panelistas y ojalá los panelistas las puedan resolver de todo el grupo lo más rápidamente posible. Silvio, adelante. Yo he oído mucho acá cosas muy interesantes y los felicito a todos los panelistas porque realmente es muy interesante todo lo que dicen. Sin embargo, tengo una preocupación. Se habla mucho de que la formación en la universidad debe ser integral y se habla de valores y de todos los objetivos que debe tener la educación superior. Pero eso no es lo que debe tener todos los sistemas educativos. El SENA también tiene que tener una formación de valores, una formación integral. ¿En dónde está la diferencia en esa formación integral entre el SENA o entre la educación primaria y secundaria? La diferencia de esa integralidad, no la entiendo. ¿Alguno de los panelistas quiere responder? Muy rápido. La formación integral en las universidades debe ser de nivel universitario. Es decir, con fundamentos mucho más sólidos. No es lo mismo la formación integral de un niño de 15 años a la formación integral de una persona de 23, 24 años. Un universitario no se puede dar el lujo de tener actitudes o de un fundamento serio. No importa cuál es su actitud en la vida, no importa. Pero el fundamento tiene que ser un fundamento serio, refundamentado. Eso no se le puede pedir a un niño de 15 años. Ok. Jorge Luis, tu pregunta. Más que preguntas, tengo una propuesta. Dada la riqueza, y realmente para mí es una sorpresa súper agradable ver el nivel tan crítico de todos nuestros panelistas, que no se ha dormido en los laureles de las experiencias personales, sino que se ha proyectado con una capacidad de análisis que me parece muy alta, es que esto nos compromete a elaborar un documento. Creo que a partir de acá podríamos hacer un esfuerzo del comité directivo, del grupo, digamos, coordinador, a consolidar las ideas para que esto sea un aporte nuestro para el próximo gobierno. Y entonces yo más bien diría, si es que de parte de ellos hubiera algunos temas que se están quedando por fuera, saquémoslos ahora. Pero me parece que hay una riqueza enorme que sí debemos hacer el esfuerzo de que eso se convierta en una propuesta de temas fundamentales de la educación superior. La respuesta, Chucho, levantaste la mano. Es que Jorge Luis acaba de decir que si hay un tema que se queda fuera o que si hay un tema que no hemos tocado. A mi modo de ver, ustedes me dirán que si me equivoco. La formación de los profesores. Es que si uno quiere tener calidad de los estudiantes, tiene que tener calidad de los profesores. Porque entonces nadie puede transmitir lo que no sabe. Salmántica, lo que famosa frase de Salmántica. Miren, cuando yo llegué a la universidad, les contaba al comienzo, no había sino 2 doctores, 1980. Y cuando lo dejé,
60% del profesorado tenía título de doctor. Eso es muy difícil. Eso no es porque me dirán, ¿por qué no daste el 100%? Ah, vaya y hágalo. Lo que eso vale. Lo que eso vale. Eso vale un montón de plata en dólares y en euros, porque hay que formarlos también en universidades extranjeras. Y el 40% diferente tenía que tener título de máster. Nadie puede enseñar, cuando yo salí de la universidad, respondo por eso, nadie podía enseñar en la universidad si no tenía mínimo el título de máster, pero debe tener preferentemente el título de doctor. De ahí se sigue calidad, de ahí se sigue investigación, de ahí se sigue formación integral, de ahí se sigue trabajo en equipo, de ahí se sigue internacionalización. Entonces, si tú tienes un profesor bien formado, con bases sólidas y con títulos preferentemente de PhD o de doctor en universidades colombianas como en universidades extranjeras, tú puedes hacer muchas cosas favorables al país. Eso que decía César, por ejemplo, no estamos presentes en el debate nacional, porque es que de pronto la masa crítica de nuestros profesores en las universidades no es todavía suficiente en la formación que debe tener el profesorado para pronunciarse y debatir y hacer propuestas, especialmente en las universidades de región. Porque en Bogotá, pues obviamente el de los Andes, la Javeriana, ahí sí salen ministros y un montón de gente por lo alto. Pero es que de las universidades regionalmente hablando, estamos mucho más rezagadas y es más difícil, porque es que el cubrimiento regional tiene unas exigencias locales que para llegar hasta Bogotá y difundir todo eso se necesita mucho trabajo y superar todavía la fase de la regionalización. Y yo no soy regionalista, pero sí soy pro región. Es decir, las regiones hay que fortalecerlas más y se fortalece con masa crítica, con formación humana y con formación doctoral. Son 3 puntos ejes y para eso se necesita mucha plata, porque no se puede hacer cálculos en el aire. Se necesita inversión financiera y yo creo que las universidades privadas lo podemos hacer, porque si la Norte lo pudo hacer en una ciudad y en una región donde no, hay más pobreza que en las otras regiones, ¿por qué no lo van a poder hacer las otras universidades privadas? Excelente. Luis Hernando. Sí, yo quisiera, dijéramos, complementar esto que acaba de decir Chucho, y es que efectivamente, dijéramos, el factor profesores es obviamente absolutamente estratégico y fundamental si uno quiere hablar de calidad en las universidades. Y a ese propósito, pues quiero decir que hay una, como había alcanzado a mencionar, hay una gran desigualdad entre la provisión de profesores con formación avanzada en las distintas universidades. En este momento, el promedio nacional de profesores con doctorado es solamente del 12% en todo el sistema universitario. Pero obviamente ese promedio contrasta muchísimo contra los extremos, ¿no? La Universidad de los Andes tiene 78% de profesores con doctorado, la Universidad Nacional 55%, y hay universidades que solamente tienen el 1% de sus profesores con doctorado. Eso unido al hecho de la dedicación de los profesores, que es otro aspecto. En el sistema universitario colombiano, solamente el 30% en promedio de los profesores universitarios son profesores de tiempo completo. El otro 70% se mueven entre profesores de cátedra que solamente van 1 hora, etcétera, o los famosos profesores, o los profesores, digamos, de medio tiempo, etcétera. Solamente el 30%. Y otro aspecto que realmente a mí me impactó es el hecho de que justamente tal vez por responder, digamos, a los criterios y a las exigencias buenas o malas de calidad del CNA o de la CONACYT, sobre qué proporción de doctores tiene usted. Entonces comenzaron a generarse una serie de doctorados también de garaje, no solamente en Colombia, sino haciendo doctorados por allá en universidades extranjeras que han tomado eso como un buen negocio, ¿no? Y ofrecen unos doctorados a distancia, y obviamente eso ha inflado la suma de la proporción de doctores, pero son doctores de no muy buena calidad, digamos la verdad. Entonces, yo diría que ese punto es absolutamente fundamental. Yo diría que ese punto, digamos, de la cualificación de los profesores, de la disponibilidad cuantitativa y cualitativa, pues obviamente junto con los recursos de infraestructura, de bibliotecas, de laboratorios, de campus, etcétera,
pues hacen la diferencia, y una diferencia monumental en términos de calidad que se va reflejada justamente en lo que van a asumir los estudiantes. Gracias, Luis Fernando. Samuel, tu pregunta, ojalá Sí, breve. gracias. Gracias. Excelente lo que hemos escuchado. Me parece de altísima calidad y muchas buenas ideas. Dos cositas nomás. Una, cuando uno lee la visión de los programas y de las universidades, por lo regular dicen formar profesionales que se concentran en el hacer, muy poco en el ser. Es decir, la formación humanística universitaria es muy escasa y muy deficiente. La deshumanización de la universidad lleva a la deshumanización de la sociedad. Mucho de lo que estamos viendo es simplemente una falta de formación de valores, una falta de formación del ser humano. Es mejor una misión que se trate de formar excelentes seres humanos para que mediante su profesión, tal cosa, pero no es lo primero, la profesión. Primero, nota. Segunda, es que, ¿quién dijo que un doctor es buen profesor? Ojo con eso. Gracias. Cierto. Gracias, Samuel. Yo tenía una preguntita y perdónenme que es que no me aguanto antes de que se acabe el tiempo. Yo trabajé 45 años con multinacionales, con empresas en recursos humanos, recibiendo graduados de universidades. Les puedo decir que el 80 o 90% de las veces decía, estos tipos están mal preparados. ¿Por qué la universidad no prepara para el trabajo? Y la mayoría de las veces decía, pero ¿qué desconexión hay entre el mundo del trabajo, de las empresas y el mundo de la universidad? Y ese es un tema que yo quisiera, ojalá, siguiendo la propuesta de Jorge Luis, traerlo en otra oportunidad, porque aparentemente hay una desconexión tremenda y muchas veces tienen que reaprender. Pero este es mi comentario. Jesús. Sobre esto de la pedagogía, ay, perdón, Pacho, habla, que yo hablé un rato. Dale. Sí, no, es que yo quería, entre los temas ausentes, o en el ambiente que estamos discutiendo, estamos viendo cómo hacemos bien la universidad que le correspondió al siglo XX. Exacto. Estamos viendo cómo hacemos bien lo que tendríamos que haber hecho hace 30 años, pero el mundo se nos cambió. Entonces, el tipo de profesionales que necesita el mundo hoy no puede salir de la universidad que estamos haciendo. Eso. Y esto tiene mucho que ver con lo que decía César. Seguimos con un concepto disciplinar, seguimos con un concepto completamente fragmentado. Yo diría que en muchas universidades ni siquiera alcanzan a ser universidades, son colegios mayores, al estilo de la Universidad de Salamanca del siglo XVI. No entran juntos y se gradúan juntos, pero no construyen sus currículos. Hoy lo que está sucediendo en los países de avanzada es que el joven entra y va construyendo su currículo en la medida en que va necesitando de acuerdo con un propósito de vida, no con un propósito de la universidad que lo fabrica como una figura en serie. Entonces ya no sirven tener médicos en serie, ingenieros en serie. Hoy día un problema de ingeniería está asociado con un problema de arte y lo resolvemos con la doble titulación. Entonces quedamos felices, pues sale un ingeniero con un título en literatura, chéverísimo, pero es que así no es. Hay una revolución epistemológica de una enorme magnitud que se refleja en la construcción de las estructuras empresariales. Entonces, la estructura empresarial piramidal tipo Bismarck, ya esa no es la de Google, ni la de Apple, ni la de las grandes industrias de avanzada. Y no tenemos una gente así. Hoy por hoy la hoja de vida no vale nada. Lo peor que uno puede hacer es tener una hoja de vida. Porque el pasado no cuenta, lo que cuenta es lo que puede llegar a hacer alguien. Una persona, y con esto cierro, que trabaja como Darío en
en temas de recursos humanos, en Perú, un alto empresario, pues empresario del transporte y las navieras, que hace parte de juntas directivas, me decía, hasta hace 10 años yo buscaba la experiencia. Hoy una persona que tenga mucha experiencia en un campo y haya durado mucho en una empresa, eso es suficiente razón para descalificarlo. Entonces, la gente va a tener que tener distintas profesiones y oficios a lo largo de su vida. Eso ya está escrito, diagnosticado. Y nosotros seguimos pensando en hacer el profesional que sueña con una vida estable en un puesto en el que se va a pensionar, con un éxito muy grande, que se va a casar con la misma señora para toda la vida. Ya no existe eso. Entonces, yo creo que en eso no está pensando la universidad y por supuesto el Estado tampoco. El Estado se ha fabricado 20 instituciones para que nada cambie. Qué bien, Pacho. Eso es la preocupación. Qué bien, qué bien. Tiene la palabra Chucho, después Gabriel y después Laureano. Adelante, Chucho. No, sí, muy interesante lo que dice Pacho, pero vuelvo a la pregunta anterior, que es, los profesores con doctorado no necesariamente son pedagogos. Completamente de acuerdo. Hay profesores, muchos que llegan con su PhD y no saben estar con los estudiantes ni decir las cosas como deben ser pedagógicamente. Son total sódico, como decía alguien. Eso. A mí una profesora que vino de Columbia University hace 15 años, que yo mandé a formarla precisamente allá en Nueva York, me dijo, y se formó precisamente en educación, me dijo, porque rector, yo le voy a presentar un proyecto, y es Centros de Excelencia Pedagógica aquí dentro de la universidad. Y explícame cómo es eso. Me explicó y empezamos a montar los primeros. ¿Y qué era? Los profesores tienen que pasar, incluso, y mucho más si son doctores, tienen que pasar por un centro donde haya especialistas de diversas disciplinas y también doctores en educación con computadores, y allí durante 4 meses del semestre tienen que pasar por los sábados, no en la semana, los sábados tienen que ir 2 o 3 horas a enfrentarse a un equipo para saber presentar algo, lo graban, lo miran, le mandan la grabación al profesor a la casa, el profesor tiene que mirarse, lo evalúan, el profesor le tienen que decir que sus modelos pedagógicos, lo que lleva, lo que trae, eso no es así, que no lo están entendiendo, le hacen más preguntas, lo corchan. Eso se llama Centros de Excelencia Docente. Porque aquí el tipo llega con un tremendo título de Massachusetts, pero no sabe decir ni jota de lo que sabe. Entonces, los centros de excelencia me parece a mí que son también una contribución desde la universidad a lo que recibimos de otras universidades ya formados como doctores o máster. Y esa es una de las propuestas que yo hice, perdón, una de las aplicaciones que yo hice y que dejé como propuesta y que algunas universidades, incluyendo los Andes, vinieron a verla, siendo yo rector, para ver cómo era eso. Porque partiendo de, fíjate que fuimos corchados ahora con la pandemia. Cuando llegó este tema de dar cursos a través del computador, muchos profesores no sabían ni qué es lo que había que hacer, ni cómo, y los estudiantes se le dormían. Es que eso es lo que falta también. Hace falta estar, como dice Pacho, en el siglo XXI, en el avance tecnológico, para que lo que sabemos y lo que manejamos con propiedad lo sepamos transmitir, compartir y también ayudar a los otros a crear grupos interdisciplinarios de trabajo donde no sean pegotes de una cosa sobre otra, sino de verdad aplicaciones multidisciplinarias para que realmente los problemas de la sociedad, que son multidisciplinarios también y cambiantes, sepan ser vistos con profesores que han sido entrenados también en la misma universidad. Gracias, Chucho. Qué maravilla, qué maravilla. Gabriel Díaz. Gracias, muy amable. Excelente todo, pero quería preguntarles, ¿qué le pasaría a las universidades si el próximo gobierno cierra el ICETEX? Pasaría mucho. Pasaría mucho. A menos que el ICETEX se transforme. Sobre todo le pasaría a muchos estudiantes que no podrían ir a las universidades. Ah, exacto, Pacho. Exacto, que no podían ir a las universidades. Pasaría mucho. Ok. A menos que transformen el ICETEX y se convierta realmente no en un banco, deje de ser ese banco que actualmente tiene la gente con intereses como los bancos cualquiera, como no quiero mencionar ninguno ahora, y convertirse verdaderamente en un fomentador de la educación en términos financieros. Fomentador.
un centro de fomento y no un banco que presta y cobra intereses y créditos y toda la cosa. Eso no, así no es, así no es. Okay. Juan Laureano, libera tu micrófono. Gracias, muy interesante todo, muy abre los ojos a muchos temas, muy interesante. Ahora que estamos a la corrupción, uno, tal y como lo han expresado aquí, ve que es falta de cultura, falta de ética, falta de valores y falta de gestión del riesgo de corrupción. Sin duda que la única forma como eso va a cambiar es a través de una reeducación cultural en todos estos temas de valores. Entonces, una pregunta un poco genérica, ¿cómo está la educación de gestión de riesgo en las universidades y si podrían las universidades eventualmente contribuir a educar a la población, no sé, en riesgo y en particular en el riesgo de corrupción, ¿no? Porque uno ve que las supersociedades han normado que las empresas deben tener programas anticorrupción, el famoso Sagrilab, un programa que se llama de ética empresarial, pero uno no ve que estos programas se estudien ni se forme a los profesionales en estos programas. No sé, quería preguntarles o estoy equivocado. ¿Alguno de los panelistas quiere responder? Hay un tema que es muy importante y es que las universidades, voy a decir una cosa muy fuerte, pero está basada en datos de hace algún tiempo, pero datos. Y es que las universidades todavía tienen un sistema para formar corruptos, que es sus sistemas de evaluación. Un joven al que le ponen a hacer 10 trabajos por semestre, que todos tienen que ser de altísima calidad, que tienen que ser buenos, termina copiando tarde o temprano, es la ley de la supervivencia. Y producen malos estudiantes de tercer semestre que los profesores que los educan en términos de literatura. Y esto es una escuela muy mala porque han pagado unas matrículas caras y tienen que pasar exámenes. En algún momento la Universidad de los Andes hizo un estudio interno, estaba de rector el doctor Angulo, y con una gran valentía hizo una reunión a la que invitó a algunas personas para mostrar los resultados. Más del 70% de los estudiantes de la Universidad de los Andes había cometido fraude a lo largo de su carrera, más o menos grave. Yo tengo la experiencia de una hija mía que estudió en Italia, en la Universidad de Bolonia, en el instituto ese de Umberto Eco, y nunca tuvo que hacer eso porque nunca le hicieron exámenes, salvo el examen final de cada asignatura que era oral, y le daban la nota inmediatamente, y si le iba mal podía no aceptar la nota y presentar el examen después. Entonces el examen era público, no había necesidad de copiarse ni de hacer nada, sino aprender, leer muchos libros y tener paciencia. Entonces, pues muchos estudiantes se demoraban más allá a terminar sus carreras, pero no estaban sometidos a este estrés de la nota, que es escuelero y que no garantiza aprendizaje de ninguna especie. Pacho, una cosita que quería, acabas de decir algo esta mañana, leí en la revista Economist que en la India el problema es todavía más grave, porque hay todo un software para ayudarle a la gente a presentar exámenes y a pasar todos los test de ingreso a la universidad. Y bueno, es solo por el tema de corrupción clarísimo. Señores, se nos está acabando el tiempo. Yo quería agradecerle a los panelistas por una jornada espectacular. Personalmente quedan muchísimas preguntas, muchas cosas quedaron en el aire. Valdría la pena el ver si podemos repetir esto, tal vez con los temas que quedaron en el aire en el futuro, pero yo sé que todos hemos aprendido cantidades de lo que ustedes han dicho y les agradezco mucho su tiempo, su preparación, sus contribuciones. Creo que esto es alguien en el chat decía que esto lo deberíamos mandar a los próximos candidatos a la presidencia del país para que vean una experiencia. Yo no aspiro a tanto, pero yo sí creo que este video de esta reunión lo podemos poner en público en nuestro canal de YouTube
después de publicarlo, porque creo que le puede hacer mucho bien a quien esté interesado en la educación superior. Les agradezco de corazón, a nombre de todo el grupo, por ese tiempo, por esas contribuciones, por su preparación y por todo lo que ustedes contribuyeron. Un aplauso de todo el grupo para ustedes. Ha sido una tarde maravillosa. Bueno, gracias Pacho, gracias Chucho, Hernando, Luis Hernando y César. Muchísimas gracias. Para encanta ¿algún haberlos comentario visto a final? todos. Gracias. Igualmente. Gracias. Buenísimo A todos. todo. Una buena tarde para todos y gracias, gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Gracias, excelente. Excelente, excelente. Bueno, nos vamos.